Estimados estudiantes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase teórica número 7 del curso de microbiología y parasitología. El tema que vamos a desarrollar hoy día es el de bacterias también. Esta es la tercera clase de bacterias. Vamos a revisar algunas especies bacterianas de importancia médica, sobre todo desde el punto de vista de las características microbiológicas y también sus mecanismos de patogenicidad de estas bacterias de importancia médica. Y vamos a empezar con el grupo de bacterias del género Vibrio. Las bacterias del género Vibrio son un grupo de bacterias gram negativas, son bacilos gram negativos, que no fermentan la lactosa, por lo tanto, y tienen además la enzima oxidasa en su eh, membrana celular, lo que las aparta de la familia de las enterobacterias que revisábamos la semana pasada. Una característica importante del género Vibrio es su forma, su morfología. No son bacilos completamente rectos, sino que presentan una curvatura. Cuando los observamos en las tinciones, se describen como en forma de coma, forma del signo ortográfico de la coma. Y también, además, por la presencia de un flagelo único que tienen en uno de sus extremos. Este vibrio tiene la estructura de una bacteria gram negativa típica, es decir, un nucleoide, un cromosoma circular, tiene también en su citoplasma abundantes ribosomas y algunos segmentos plasmídicos, sobre todo que le van a dar característica de patogenicidad, porque vamos a ver que allí se va a dar el origen de la producción de una toxina, que es la toxina colérica. Tienen una membrana celular, una pared celular delgada de peptidoglucano y una membrana externo, que es característica de las gram negativas, y encima de ello, además, posee una cápsula que colabora con sus factores de virulencia. Y justamente el principal factor de virulencia que tiene esta bacteria es la toxina del cólera. Una toxina que está asociada a la expresión de un pili, que se llama pili corregulado por toxina, ambos transmitidos por virus bacteriófagos. Un virus bacteriófago denominado CTX que infecta la bacteria y le transmite un segmento cromosómico que la bacteria va a integrar en su cromosoma y va a expresarlo posteriormente como la toxina colérica y el pili corregulado por toxina, que es algo que se va a observar dentro de la patología del cólera. Por lo tanto, su patogenicidad descansa en la capacidad que tiene la bacteria de llegar al intestino. Esta cápsula que tiene le permite además atravesar tranquilamente el lago mucoso del estómago, que contiene pHs muy ácido, en el rango de 1.5 a 2, en el que la mayoría de bacterias muere, pero Vibrio cólera logra atravesar este lago mucoso. Además, es una bacteria que posee una cápsula y tiene una dosis infectante muy alta. Para que se produzca una infección por Vibrio cólera, es necesario que el hospedero ingiera aproximadamente 100 millones de bacterias, 100 millones de unidades bacterianas, lo cual es un número bastante alto comparado, por ejemplo, con la dosis infectante necesaria para producir una diarrea por Shigella, donde basta con 100 bacterias para producir la enfermedad. Aquí se necesitan 100 millones. Pero, de todos modos, una vez que este Vibrio cólera alcanza el epitelio intestinal, expresa este pili corregulado por toxina para favorecer la colonización, pero no invade el epitelio, lo coloniza desde fuera, casi sobre la superficie del moco intestinal. E inmediatamente empieza la liberación de la toxina colérica o toxina del cólera, que es una toxina clásica con estructura de tipo AB, o sea que tiene dos tipos de subunidades, la subunidad A, que es la que va a ejercer la acción biológica, y la subunidad B, que va a funcionar como un ligando para el receptor ubicado en el enterocito, el receptor GM1 gangliósido específicamente. Entonces, una vez que la toxina se une al receptor en la célula, se va a internalizar y la función que va a cumplir la toxina implica un cambio en la actividad de la enzima adenilato ciclasa y por lo tanto un incremento
en la concentración del AMP cíclico en las células, lo cual va a traer como consecuencia una mayor secreción del ion cloruro, así como también una menor reabsorción del ion sodio, incrementando la presión osmótica en la luz intestinal y por lo tanto jalando el agua hacia allí. Por eso es que la diarrea que se va a producir como consecuencia de la infección del vibrio cólera y la acción de la toxina colérica es una diarrea eminentemente acuosa, una diarrea osmótica con gran cantidad de pérdida de agua, lo que conduce al paciente posteriormente a una deshidratación que si no es tratada puede terminar en shock hipovolémico e inclusive en muerte. Este tipo de pacientes terminan muriendo porque se deshidratan más que por la acción de la toxina en sí. Entonces, la pérdida de la diarrea por cólera suele ser abundante cuando uno observa la morfología que tiene esta diarrea, la característica, la apariencia física es del agua en lavado, de lavado de arroz. Es como si se lavase el arroz, que de un agua media blanquecina, pues así se ve la diarrea por cólera. Es una diarrea que puede durar más o menos 7 u 8 días y si no se trata, trae consecuencias en el paciente. Como vemos, colapso circulatorio muchas veces. No es la única especie de vibrio que produce enfermedad en el humano. Hay varias más, pero hemos tomado dos para ejemplo de esta clase. Aparte del vibrio cólera, tenemos el vibrio parahemolyticus, que también produce infecciones a nivel intestinal. En este caso, el vibrio parahemolyticus secreta una serie de toxinas de tipo citotoxinas con capacidad de actuar en diferentes grupos celulares y también hemolicinas que se van a encargar de romper o destruir a los hematíes. Este vibrio posee además algunos sistemas de secreción, como por ejemplo el sistema de secreción de tipo 3, que le va a ayudar a inyectar las proteínas tóxicas directamente al citoplasma de la célula hospedera, facilitando de esta forma su invasión y destrucción. Esta es una bacteria que también produce una gran cantidad de moléculas que van a secuestrar el hierro, los denominados sideróforos, como por ejemplo la vibrioferrina, el ferricromo y la aerobactina. Su mecanismo de acción en cuanto a su patogenicidad está implicado a la invasión por la vía fecal oral, o sea, ingresa por alimentos contaminados con materia fecal que contiene a la bacteria y que está asociada generalmente al consumo de mariscos y de crustáceos en mal estado de conservación higiénico, los cuales al ingerirse van a hacer que este vibrio parahemolyticus atraviese el tracto intestinal, llegue hasta el intestino en realidad, a donde va a poder pasar a la circulación portal y llega finalmente a el hígado, de donde pasa a la bilis, y es en la bilis, dado que puede soportar altas concentraciones de sales biliares, donde va a sobrevivir y a partir de allí puede desarrollar su patogenia y su enfermedad, que tiene más o menos un periodo de 24 horas de incubación, incluye una diarrea explosiva, una diarrea acuosa, que muchas veces está asociada a náusea, a vómito, a dolor abdominal y a fiebre, pero que suele resolverse más o menos en 72 horas si es que no hay ningún factor adicional de comorbilidad que pueda afectar al paciente. En muchos casos se trata de diarreas autolimitadas, que a diferencia del cólera, pues tienen un final mucho más corto. Otro género bacteriano es el género Campylobacter, cuya morfología también es característica. Este también es un bacilo curvo, gram negativo, por lo tanto tiene una estructura característica basada en la estructura de los gram negativos, que tienen membrana celular, pared celular y membrana externa. Solo que las especies de este Campylobacter, desde el punto de vista médico, la que destaca es el Campylobacter jejuni. Este Campylobacter jejuni tiene dentro de sus factores de virulencia la expresión de algunas adhesinas que van a interactuar con la fibronectina, que es un elemento, una molécula de nuestra matriz extracelular, y también con algunas integrinas que van a servir como receptoras, integrinas ubicadas en el epitelio intestinal. Campylobacter jejuni suele vivir en el intestino de las aves, es un colonizador
de los intestinos de pollos, gallinas, patos, pavos, porque su temperatura de adaptación es 42 grados, que es la temperatura que se alcanza en el intestino de estos animalitos. Sin embargo, puede adaptarse a la temperatura corporal, que es 37 grados. Esta bacteria invade el epitelio a partir de la vía oral, a donde ingresa a través de alimentos contaminados y se sirve de algunos factores como sus flagelos, sus adhesinas, sus invasinas, que son moléculas enzimáticas que destruyen membranas celulares y les permiten penetrar en el tejido, así como también de proteasas, generando una serie de daño a nivel intestinal que incluye la pérdida de la superficie absortiva, las microvellosidades se pierden, por lo tanto el paciente no va a poder absorber los nutrientes, lo que nos va a dar como consecuencia una diarrea osmótica, pero que se ve agravada por el componente inflamatorio, dado que Campylobacter es una bacteria que estimula la liberación de la quimioquina interleuquina 8, la que recluta abundante cantidad de polimorfonucleares de macrófagos, lo que causa finalmente el desprendimiento de la capa epitelial con afectación de la lámina propia hasta la submucosa y el vaso sanguíneo. Por eso es que vamos a encontrar en la diarrea muchas veces algunos rasgos de sangre en estos pacientes. Produce lo que se llama disentería, lo mismo que hace Shigella dysenteriae y lo mismo que hace la Escherichia coli entero hemorrágica. Sin embargo, la implicancia patológica de Campylobacter no solamente está reducida al tracto digestivo, sino que puede producir algunas complicaciones adicionales desde el punto de vista inmunológico. Una de ellas, que es la que más se repite por su frecuencia, es el denominado síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una complicación posinfecciosa cuya explicación está en la reactividad cruzada que tienen los anticuerpos contra Campylobacter y que terminan reaccionando y uniéndose a la vaina de mielina, las terminaciones nerviosas. Entonces, la vaina de mielina termina siendo destruida por nuestro sistema humoral y celular, lo que da como consecuencia los episodios de pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad que caracterizan el síndrome de Guillain-Barré, que si no es tratado a tiempo, puede terminar con la muerte del paciente, dado que se produce una parálisis de tipo ascendente que va desde los miembros acrales, sobre todo miembros inferiores, y va ascendiendo hasta llegar al diafragma. Entonces, finalmente, el diafragma también va a perder su fuerza, no va a poder respirar el paciente y puede terminar falleciendo si no se da un tratamiento pronto. Otra especie bacteriana, otro género bacteriano es el género Helicobacter. Esta también es una bacteria curvada, cuya principal característica como factor de virulencia, es un bacilo gram negativo, es la producción de una enzima llamada ureasa, que le va a permitir sobrevivir en el ambiente tan agresivo que es el ambiente del estómago, por la cantidad de pH bajo que existe, hay un pH eminentemente ácido. Además de presentar algunos otros factores como sus flagelos, por ejemplo, que le permiten moverse, presentar también algunas proteínas de membrana externa que le permiten funcionar como adhesinas, tiene exotoxinas como la toxina vacuolizante, algunas enzimas secretoras como las mucinasas que ayudan a romper los enlaces del moco que cubre el estómago, las proteasas que ayudan a romper la matriz extracelular y también lipasas que ayudan a destruir membranas celulares. Posee además un sistema de secreción de tipo 4, que es una estructura similar a un pili, que funciona como un inyectisoma, o sea, una jeringa molecular a través de la cual el Helicobacter inyecta algunas moléculas efectoras, como es el caso de esta molécula llamada CAG-A, que lo que hace en la célula hospedera, en este caso en el epitelio gástrico, es manipular los filamentos de actina, remodelándolos, inducir además la liberación de interleuquina 8, lo que llama, siendo una quimioquina, un gran componente inflamatorio por parte de neutrófilos, y esa es la base de la producción de la famosa gastritis. Entonces, esta es una bacteria, el Helicobacter, que ingresa con los alimentos, con la comida, con el agua, alcanza el tracto digestivo, donde normalmente debería morir, pero
la bacteria activa su mecanismo de producción de ureasa. Lo que hace la ureasa es hidrolizar la urea, transformándola en amoníaco y elevando el pH hacia 5, 6 e inclusive 7. Entonces, eso permite que la bacteria sobreviva. Adicionalmente, la bacteria, el Helicobacter pylori, libera sus mucinasas, que lo que hacen es romper los enlaces de los polisacáridos complejos del moco, facilitando su internalización hasta llegar al epitelio. Esto ayudado además por la propulsión de sus flagelos. Una vez que toma contacto con el epitelio gástrico, expresa sus adhesinas para unirse al epitelio y sus toxinas, las cuales pueden ser inyectadas utilizando este sistema de secreción de tipo 4, logrando invadir finalmente el tejido. Su patología asociada implica la colonización del estómago en toda su totalidad y la producción de la denominada gastritis, que es la inflamación de esta mucosa gástrica con daño asociado. Ahora, esta gastritis puede estar limitada solamente al antro, donde se va a producir pues la gastritis antral. Esto desencadena hipersecreción, inclusive de ácido, lo cual va a traer como riesgo pues las denominadas úlceras duodenales, mientras que si la gastritis se extiende a través de todo el estómago, la denominada pangastritis, la consecuencia va a ser una hiposecreción de ácido, con lo cual la infección se perpetúa y aquí lo que predomina es el riesgo en la aparición de úlceras gástricas y también de carcinoma. De hecho, un 10% de pacientes que hacen infección por Helicobacter terminan haciendo úlcera gástrica y de estos un porcentaje menor, más o menos el 2%, terminan desarrollando algún tipo de cáncer, pasando primero por la metaplasia intestinal. El género Brucella. Las bacterias del género Brucella también es una bacteria gram negativa, que en este caso es un bacilo bastante cortito, se le conoce como cocobacilo también, pleomórfico, que tiene la característica de ser aerobio y tiene varias especies que generalmente están relacionadas con los tipos de animales, porque esta es una zoonosis, se transmite a partir de eh, compuestos o productos de animales, sobre todo lácteos, contaminados con la bacteria. Entonces tenemos a la Brucella melitensis, asociada sobre todo con el ganado vacuno, la Brucella, perdón, caprino, las cabras, Brucella melitensis, Brucella abortus, el ganado vacuno, Brucella suis, los cerdos, Brucella canis, los perros, Brucella neotomae, asociada sobre todo a animales acuáticos, tipo delfines, tortugas, y la Brucella ovis. Sus factores de virulencia, en el caso de Brucella, tienen que ver con su capacidad para crecer dentro de la célula hospedera. Por eso se le considera un patógeno intracelular facultativo. Brucella, una vez que es fagocitado o es internalizado en una célula no fagocítica, sobrevive al fagosoma. Logra escapar del fagosoma y también puede inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma. Por lo tanto, no muere. Puede quedarse a vivir dentro de la célula, progresando a partir de allí, dado que escapa de la respuesta del sistema inmunitario. Sin embargo, su patogenicidad real se ve expresada cuando la bacteria invade a los macrófagos, porque al invadir al macrófago lo que hace es utilizar al macrófago como un elemento de transporte y se va a conducir por todo el sistema fagocítico mononuclear, esto es los ganglios, el vaso, incluida la médula ósea. Y es en la médula ósea donde finalmente va a establecerse una especie de reservorio, haciendo la infección un proceso finalmente crónico. Por eso es que parte del diagnóstico implica también el estudio de la médula ósea. Al localizarse en el sistema fagocítico mononuclear, lo que antes era el RES, el sistema retículo endotelial, va a causar la formación de granulomas, dado que no va a poder ser eliminado por el sistema inmunitario, entonces se van a formar granulomas de manera similar a lo que ocurrirá después con tuberculosis y algunas veces la formación de abscesos. Esta bacteria tiene afinidad por un tipo de azúcar. El azúcar se llama eritritol. Ese eritritol está presente en los tejidos reproductivos de los animales, como la placenta o las glándulas mamarias. Es por eso que preferentemente
se encuentra este tipo de bacteria asociado a productos lácteos, a la ingesta de queso contaminado o de carne o de personas que trabajan con este tipo de animales hace que se contaminen. Para el caso del humano, nosotros no tenemos eritritol, por lo tanto no afecta nuestros órganos reproductivos. En el caso de los animales sí. En el caso de los machos causa infertilidad y en el caso de las hembras por lo general causa abortos en las diferentes especies animales. Pero, como les digo, en el humano, al no tener nosotros eritritol, no produce la infección a ese nivel, sino lo hace a nivel digestivo y luego, por la capacidad que tiene de resistir a la fagocitosis, produce infecciones a nivel central con formación de granulomas, una característica de esta bacteria. Otro género son las bacterias del género Haemophilus. Las bacterias del género Haemophilus son cocobacilos, son bacilos cortitos, gram negativos además, y que se caracterizan por presentar una cápsula prominente de azúcar. Es una cápsula de polisacárido importante. De hecho, a partir de la cápsula se hace una vacuna contra esta bacteria, siendo la especie más conocida, el Haemophilus influenza del tipo B. Si ustedes observan esta figura, van a ver que alrededor de cada bacteria hay una especie de halo de color rosado. Esa es la cápsula, es gruesa, es una cápsula formada por un tipo de azúcar, el ribitol, y que es utilizado, les digo, en la fabricación de las vacunas. Dentro de los factores de virulencia, ahí está el componente del polisacárido, es el ribosil ribitol fosfato. Dentro de sus factores de virulencia destaca su capacidad para unirse a las células respiratorias, sobre todo, escapar del sistema inmunitario y poder romper algunos enlaces del moco epitelial, los enlaces de mucina, y además de expresar adhesinas para unirse a moléculas que están presentes en la matriz extracelular, como el colágeno de tipo 4, la fibronectina, la laminina, la vitronectina y algunos proteoglicanos. Sin embargo, su principal mecanismo de patogenicidad está relacionado con su resistencia al sistema inmune. Resistencia al complemento, por ejemplo, a través de la inhibición de la vía alternativa. Inhibe la opsonización producida por el componente C3b del complemento y de esta manera escapa de la acción bactericida del suelo. La presentación de enfermedades por este tipo de bacteria, Haemophilus influenza, se encuentra principalmente asociada al tracto digestivo bajo y alto y a regiones que tienen comunicación con el tracto respiratorio, perdón, como es el caso de la otitis media. Recordemos que el oído medio tiene comunicación con la faringe a partir de la trompa de Eustaquio. Por lo tanto, si se produce una infección faringea o una infección de tipo epiglotitis o sinusitis, al comunicarse con el oído medio también va a poder producirse otitis media y viceversa. Sin embargo, de todos los tipos de Haemophilus influenza, el más peligroso es el Haemophilus influenza de tipo B, que puede causar, además de bacteriemia, meningitis, porque logra atravesar la barrera hematoencefálica. Es por eso que se desarrollan vacunas contra este tipo de bacteria. El género Bordetella, otro grupo de bacilos o cocobacilos gram negativos, este se caracteriza por la producción de muchos factores de virulencia de tipo toxina, ¿no? La Bordetella tiene dentro de sus componentes abundantes factores de virulencia de tipo adhesina, de tipo toxina, de tipo moléculas enzimáticas de destrucción de tejido, dentro de los cuales podemos mencionar algunos que son de importancia, por ejemplo, la toxina pertussis, que es la que le da el nombre a la enfermedad que produce, que es la tosferina o pertussis. Tenemos también aquí como factor importante a la hemaglutinina filamentosa, que es una adhesina que va a mediar la adherencia al epitelio ciliado. Hacia ahí va dirigida la vacuna, por ejemplo, de Bordetella pertussis. Tenemos también a la toxina dermonecrótica, que destruye tejido a través del ingreso de la toxina al citoplasma de la célula hospedera. Tenemos también a la citotoxina traqueal, que se encarga de eliminar a las células epiteliales ciliadas, disminuyendo la liberación del moco, causando la
la éstasis del moco en el tracto respiratorio y eso contribuye a la fisiopatología de la enfermedad, en la cual nosotros vamos a observar tres estadios básicamente. Esta bacteria ingresa por vía respiratoria y al alterar la barrera del moco, además de alterar el borde en cepillo, conduce a la aparición de un cuadro llamado tosferina. Esta tosferina tiene generalmente tres estadios o fases. La primera fase, que es la fase catarral, es similar a un resfriado y dura más o menos 1 o 2 semanas y es uno de los estadios más contagiosos de la enfermedad. Luego viene el estadio paroxístico, que puede durar hasta 2 meses y que es caracterizado por accesos de tos, que suelen dejar al paciente sin respiración muchas veces. Y el tercer estadio, que es el estadio de recuperación o de convalecencia, que suele durar de 2 a 3 meses, donde va disminuyendo pues la aparición de la tos, va regenerándose el epitelio columnar y el epitelio ciliado y el paciente va recuperando la función normal, siempre acompañado del tratamiento. El género Treponema. El género Treponema constituye un grupo de bacterias aparte. Estas no pueden ser catalogadas ni como gram positivos ni como gram negativos porque la estructura celular es ligeramente diferente. Lo que sí las caracteriza es su morfología. Es una bacteria que tiene una forma característica, una de resorte, recibe el nombre de espiroqueta, de hecho pertenece a la familia de las espiroquetas, y es una bacteria microaerofílica, o sea que crece en concentraciones muy pequeñas de oxígeno y es muy sensible a las altas temperaturas. Dentro de las especies de importancia médica de treponema, destaca el treponema pallidum pallidum, que es el agente causal de una infección de transmisión sexual denominada sífilis. La estructura del treponema es bastante característica con la presencia de un endoflagelo que es el que le da la forma característica y contribuye también a su motilidad. Tres factores importantes constituyen los factores de virulencia de treponema pálido. Número uno, las proteínas de membrana externa, que van a actuar como adhesinas al promover la adhesión del treponema a la superficie de las células hospederas. Segundo factor, la enzima hialuronidasa, que rompe el ácido hialurónico que forma parte de la matriz extracelular y le permite la infiltración en busca del vaso sanguíneo, porque hay una fase sanguínea por parte de este patógeno. Y el tercer factor de virulencia es la fibronectina, que le va a ayudar a evitar la fagocitosis por parte de los macrófagos. Siendo la enfermedad que produce la sífilis, esta sífilis tiene tres estadios. Ingresa por la vía sexual, es una enfermedad que se transmite por vía sexual y que se caracteriza por la presencia de una lesión ulcerativa no dolorosa. Es una lesión que tiene una úlcera, pero que no duele. Esa lesión ulcerativa no dolorosa se llama chancro, ¿no? Chancro duro también se le dice. Ese chancro suele aparecer en la zona de infección, generalmente en el surco balano prepucial o en la zona de los labios e introito vaginal, y va acompañado de una leve linfoadenopatía, generalmente inguinal, casi indetectable. ¿No? Lo que llama la atención es la úlcera, pero como es una úlcera que no duele, y el paciente muchas veces no acude a la atención médica por vergüenza, etcétera, la úlcera termina curando sola. Generalmente a las 2 o 3 semanas la úlcera cura, desaparece. Pero la enfermedad no desaparece. Lo que pasa es que el treponema, que está presente en esa lesión chancroide, pasa a la sangre y empieza a diseminarse por todo el organismo. Entonces, esta segunda etapa de la sífilis o sífilis secundaria implica la aparición de un rash, de una erupción maculopapular, o sea, manchitas con pápulas de color rojito, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, y que va asociado a alguna compromiso articular, además. Esta fase secundaria va seguida de una fase de latencia, cual los síntomas desaparecen casi en la gran mayoría de individuos afectados, y un grupo de estos pacientes, después de aproximadamente 10 o 15 o 20 años, empiezan a desarrollar la denominada sífilis terciaria, que está caracterizada, como vemos aquí, sífilis terciaria, por unas lesiones conocidas como gomas
¿no? Que no son otra cosa que úlceras, y el contenido de estas úlceras es parecido a la goma que utilizamos para pegar las tareas escolares. Esa es una expresión de el tejido que queda destruido por la acción de las enzimas de esta bacteria que se va a ubicar en la zona de la piel. Aquí vemos a la sífilis primaria, la lesión del chancro se ve así, es una úlcera como tal. La sífilis secundaria, caracterizada por este rash en las palmas de las manos y las plantas de los pies, además del cuerpo. La sífilis latente, en la cual puede que no haya síntomas, pero el treponema sigue por sangre. Y la sífilis terciaria, en la cual ya existe el compromiso de la eh, piel, y también puede haber compromiso del sistema nervioso central si es que esta bacteria logró atravesar la barrera hematoencefálica. Otro grupo importante de bacterias lo constituyen las bacterias espiroquetas del grupo de Borrelia, que vamos a ver a continuación. Creo que hay un problema aquí con el... Vamos a esperar un segundo. Parece que no pasa la diapositiva. Sí, no pasa. Se colgó. A ver, un segundo. Vamos a solucionar esto aquí. Vamos a ver. Vamos a ver.
Bien, ahora sí continuamos. Hablábamos de otra espiroqueta, en este caso el género Borrelia, un patógeno hemático, que lo vamos a, una bacteria, lo vamos a encontrar en sangre, es un patógeno que es transmitido por la picadura de garrapatas. Aquí lo vemos en sangre, esta estructura alargada que vemos entre los hematíes y los glóbulos blancos corresponde a esta borrelia. Este es un patógeno que tiene dentro de sus factores de virulencia muchas proteínas que le sirven de adhesina, además de expresar componentes de resistencia frente a el efecto bactericida, por ejemplo, del complemento. Tiene además la capacidad de degradar la matriz extracelular, tiene la capacidad de variar la composición de su superficie, lo que le ayuda a poder escapar del sistema inmune y establecerse como un patógeno de tipo crónico. La infección comienza cuando, en este caso, la garrapata se alimenta y a través de su aparato bucal inyecta la bacteria, inyecta esta borrelia, la cual pasa primero al tejido, eh, a la matriz extracelular, al tejido subcutáneo, y a partir de allí llega al torrente sanguíneo. Puede viajar a través del torrente sanguíneo y llegar hasta el sistema nervioso central muchas veces, porque logra invadir y atravesar la barrera hematoencefálica, expresando algunos de sus factores de virulencia. Sin embargo, la presentación clínica es característica y se divide en tres estadios. El primer estadio, que compone la zona de la infección en piel, tiene que ver con un eritema, un enrojecimiento de la piel llamado eritema migrans. Luego viene el segundo estadio, en el cual, producto de su diseminación sanguínea, lo podemos encontrar, por ejemplo, en las articulaciones, produciendo mialgias, produciendo artritis pasajeras. En el sistema nervioso central también puede producir meningitis aséptica, inclusive en el aparato cardiovascular logra producir carditis y bloqueos del nodo aurículo-ventricular. Y en el estadio 3, que es el último estadio ya de esta enfermedad, aparece en la enfermedad de Lyme, estoy hablando que es la de Borrelia, aparece la encefalopatía y la denominada artritis crónica, que termina padeciendo este tipo de pacientes. Su evolución en el tiempo de la enfermedad de Lyme pasa desde el eritema migrans, de días y semanas, luego a la diseminación cardiológica, neurológica y oftálmica en meses, y luego de años aparece ya la persistencia de la artritis, la afectación neurológica, e inclusive vuelve a aparecer la acrodermatitis crónica atrófica, que es característica también de la última fase de la enfermedad de Lyme. El género Clamidia corresponde a un grupo de bacterias denominadas intracelulares. ¿Por qué son bacterias intracelulares? Porque se trata de grupos bacterianos que van a crecer dentro de las células. No pueden hacerlo por fuera porque no poseen todos los elementos para poder crecer y replicarse o reproducirse de manera aislada. Así que necesitan invadir una célula y reproducirse adentro, igual que los virus. En este caso, se trata de bacterias como la bacteria del género Clamidia, especie Trachomatis, la cual tiene un ciclo de vida bastante particular, que comienza con su forma infectante, que es el denominado cuerpo elemental. El cuerpo elemental es una forma bacteriana que tiene metabolismo, pero que no se puede reproducir. ¿Sí? Así es como ingresa a las células, como cuerpo elemental. Y una vez que se internaliza en los epitelios, inmediatamente cambia su composición y se convierte en un cuerpo reticulado. Ese cuerpo reticulado sí tiene capacidad de replicar, de reproducirse, y es lo que va a hacer en realidad dentro de la vesícula intracelular de la célula hospedera. Va a empezar a reproducirse. Y va a reproducirse de tal manera que cuando alcanza un número crítico de cuerpos reticulados, empieza a cambiar nuevamente su expresión hacia cuerpo elemental y termina rompiendo la célula y saliendo al exterior, y de esta manera
los cuerpos elementales vuelven a ser infecciosos e invaden otra célula a continuación. Sus factores de virulencia incluyen, además de algunas proteínas de membrana externa que les ayudan a evadir el sistema inmune, sistemas de secreción, sobre todo sistema de secreción de tipo 2, de tipo 5 y de tipo 3, que inyecta directamente las moléculas al citosol de la célula hospedera. Por lo tanto, su presentación implica la invasión de una célula, su replicación en una vesícula intralisosomal, inclusive pueden bloquear la fusión del fagosoma con el lisosoma, promoviendo su supervivencia intracelular, manipulando el citoesqueleto de actina para poder desarrollar finalmente los cuerpos elementales y los cuerpos reticulares para poder salir al exterior. En este caso, la clamidia como tal tiene varias especies. La trachomatis es una de ellas. Inclusive, dentro de la propia clamidia trachomatis hay diferentes subgrupos denominados serobares en consideración a su composición externa. Por ejemplo, los serobares A y B producen una enfermedad ocular en la conjuntiva llamada tracoma, en la cual se producen estas lesiones que ven en la imagen, que logran fusionar la conjuntiva ocular con la córnea, produciendo ceguera en los pacientes. Los serobares D y K producen enfermedad a nivel del sistema geniturinario, producen uretritis, producen también enfermedad inflamatoria pélvica, y en el caso de las gestantes afectadas con esta clamidia trachomatis puede producir neumonía neonatal en el caso de que el paciente, el bebé, nazca de parto vaginal, se contamina con clamidia y causa conjuntivitis neonatal y también neumonía. Y los serobares L1 y L3 causan una enfermedad de transmisión sexual llamada linfogranuloma venéreo, que está caracterizado por la presencia de una úlcera que posteriormente resulta en la formación de un bubón, que no es otra cosa que la inflamación exagerada de un ganglio linfático, sobre todo en la región inguinal. Las micobacterias, un grupo de bacterias con una característica importante que es la resistencia a la decoloración con ácidos, lo cual les da el nombre de bacilos ácido alcohol resistentes, son estructuras bacilares, cuyo principal rasgo es la presencia de una pared celular rica en lípidos. Esta pared celular rica en lípidos, además de resistir a la decoloración con alcoholes ácidos, los hace resistentes a los antibióticos y también a los detergentes. Esta pared está compuesta principalmente de ácidos micólicos, lo que le da una característica de grasosa a la pared de la micobacteria y contribuye evidentemente como factor de virulencia, dado que esta característica es utilizada para evadir respuesta inmune. Siendo una bacteria que necesita el oxígeno para su metabolismo, es un aerobio estricto, por lo tanto sus factores de virulencia están relacionados con los ambientes a los cuales va a invadir. Es una bacteria que va a producir sobre todo infecciones respiratorias, produce tuberculosis pulmonar y también puede producir afecciones en otros órganos y sistemas. Además de sus adhesinas, desarrolla otras moléculas importantes relacionadas con los ácidos micólicos que van a interactuar sobre todo con receptores del sistema inmunitario, favoreciendo la evasión de la respuesta inmune. Tan es así que parte de la respuesta inmunitaria implica la no destrucción de la bacteria, sino su encapsulamiento en los denominados granulomas, que posteriormente van a terminar calcificándose. Entonces, su patogenicidad en el caso de la tuberculosis pulmonar comienza cuando la micobacteria es inhalada, llega hasta el alveolo, donde es fagocitada por el macrófago, pero esta bacteria escapa de la fagocitosis, infecta al macrófago y sigue viaje hasta el ganglio regional. En el ganglio continúa su replicación macrofágica, el sistema inmunitario va a tratar de contener la infección a través de linfocitos y células epitelioides, formando justamente el granuloma que va a terminar formando en el centro el famoso casio, el cual es liberado al exterior cuando ese granuloma toma contacto con la vía aérea y se rompe, lo que vamos a ver en la liberación de la bacteria.
Tenemos afección tuberculosa pulmonar y también afección tuberculosa extrapulmonar. La pulmonar es la más conocida, la que desarrolla una lesión primaria y posteriormente, si el estado inmunitario del paciente es deficiente, puede desarrollar complicaciones, mientras que la afectación extrapulmonar puede afectar prácticamente a todos los órganos y sistemas, incluyendo el sistema nervioso central en pacientes inmunodeprimidos. Mycobacterium leprae es otra especie de micobacteria con la misma característica estructural de los ácidos micólicos, solo que está dirigida a otro tipo de tejido. Su estructura, caracterizada también por la presencia de los mananos terminales, el hipoarábino manano y los ácidos micólicos, implican patogenicidad a nivel de piel y a nivel de terminaciones nerviosas, sobre todo, que es donde va a producir el daño. Esta micobacteria, este Mycobacterium leprae, produce dos tipos de afecciones leprosas. La lepra llamada lepromatosa, la cual está asociada con una respuesta inmunitaria de tipo T helper 2, ¿no? Esta lepra lepromatosa se caracteriza por un daño inflamatorio intenso, sobre todo a nivel de los nervios, a nivel de la piel, causando pérdida de la sensibilidad en las extremidades y también al perder la sensibilidad en la piel y extremidades, es más frecuente que haya pérdida de la propia piel con engrosamiento de la misma, un engrosamiento de la piel y la formación de una apariencia clásica en los pacientes, la denominada facies leonina, en el cual hay un engrosamiento de las mejillas y también se asocia con infertilidad. Mientras que la lepra tuberculoide, que está asociada con una respuesta inmunitaria de tipo T helper 1, esta lepra tuberculoide está relacionada con la formación de granulomas que van a limitar la diseminación del microorganismo y que van a causar daño localizado en la superficie de los nervios y también en la piel, con lo cual los nervios van a engrosarse y van a causar lesiones por pérdida de los miembros, pérdida de la sensibilidad, hipopigmentación y caída del cabello muchas veces. El Mycobacterium avium complex es una micobacteria que está relacionada sobre todo con pacientes inmunocomprometidos. Los vamos a ver, tiene los mismos factores de virulencia por ser una micobacteria, pero compromete sobre todo a pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tienen la infección por VIH y que se encuentran ya en la fase terminal, que es el SID. En ellos va a haber infecciones pulmonares y también infecciones diseminadas. En el caso de las infecciones pulmonares, estas van a estar limitadas a generalmente el lóbulo medio del pulmón derecho y la língula por su distribución. Y en el caso de los pacientes inmunocomprometidos, se caracteriza por una diseminación general, con alta carga basilar, con presencia de fiebre, pérdida de peso, diarrea, que es característico ya de la fase terminal de SIDA. Las bacterias del género Rickettsia también son intracelulares, como vemos allí, a bacterias que viven dentro de las células, cuyo factor principal de virulencia es justamente la capacidad de escapar de la fagocitosis, específicamente escapar del fagosoma para poder replicarse en el citoplasma y poder sobrevivir de esta manera a la destrucción. Esta Rickettsia, en este caso la Rickettsia prowazekii, es una enfermedad que se transmite a partir de la picadura de los piojos. Piojos que van a introducir a la Rickettsia dentro de la piel y los sitios de infección. Esta Rickettsia interactúa con algunos polimorfonucleares, pero logra escapar de la fagocitosis y finalmente puede ser captada por las células dendríticas, de las cuales también se puede escapar. Finalmente tienen que actuar los linfocitos natural killer y también los linfocitos CD8, o sea, la inmunidad celular, porque se trata finalmente de un patógeno intracelular. Las enfermedades asociadas dependen mucho del tipo de especie. La Rickettsia prowazekii, por ejemplo, produce el tifus epidémico asociado con la picadura de piojos, y la Rickettsia rickettsii, que es el otro agente común, la fiebre manchada de las montañas rocosas, transmitida también por picadura de artrópodos. El género Mycoplasma. El género Mycoplasma
corresponde a aquellas bacterias que no tienen o no presentan pared celular, no tienen pared celular, son los denominados molicutes. Sin embargo, al no tener pared celular, tienen una membrana celular compuesta por 3 capas. Esto les brinda cierta estabilidad con respecto a los medios osmóticos, pero afecta su forma. Por lo tanto, cuando las observamos al microscopio, suelen ser bacterias pleomórficas. Pueden adoptar la forma de cocos o de bacilos dependiendo de la osmolaridad del medio en el que se encuentren. Sin embargo, sus factores de virulencia destacan por la presencia de las lipoproteínas de su superficie. No son gram negativas, no tienen la estructura, pero sí tienen lipoproteínas de superficie cuya principal función es estimulación del sistema inmunitario, además de tener la capacidad de cambiar la composición de esas lipoproteínas, evadiendo la respuesta inmunitaria y pudiendo replicarse dentro del hospedero, recordando que también tienen moléculas de tipo adhesinas. El daño que produce micoplasma, por ejemplo, micoplasma pneumoniae, en el organismo, tiene que ver con sus mecanismos de adhesión, con sus mecanismos de fusión de membrana, mecanismos de invasión, tienen moléculas invasinas y también toxinas. Si a esto le sumamos los mecanismos de daño inmune relacionados con el estímulo producido por sus lipoproteínas, pues sí produce una neumonía, que la enfermedad asociada sobre todo es la neumonía, una neumonía bastante severa que afecta sobre todo a niños y ancianos y que es conocida como neumonía atípica por su rápida evolución. Otra especie de micoplasma es el micoplasma hominis y el micoplasma genitalis, que como su nombre lo indica, afectan sobre todo el tracto genitourinario. No se consideran infecciones de transmisión sexual, sino que a veces forman parte inclusive de la microbiota, pero por alguna alteración en la composición de la misma terminan causando enfermedad. Tienen factores de virulencia, dentro de ellos está la formación de biopelícula y la cápsula, lo que les permite escapar del sistema inmunitario, así como también la presencia de lipoproteínas, que son las que van a desencadenar muchas veces la producción de grandes cantidades de citoquinas inflamatorias, como son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 alfa, 1 beta, la interleuquina 6 y la interleuquina 8, que actúan en el reclutamiento de las células inflamatorias, lo que va a conducir finalmente a daño en el tejido. Las enfermedades asociadas, en el caso de micoplasma genitalis y micoplasma hominis, tienen que ver con lesiones del tracto genital. Muchas veces la enfermedad pélvica inflamatoria y la cervicitis son dos de las entidades asociadas. La leptospira. El género Leptospira también es una bacteria del grupo de las espiroquetas, es una bacteria aeróbica en forma de resorte, es una bacteria que posee una morfología característica por este filamento axial que le da la morfología y además le otorga la movilidad. Dentro de sus factores de virulencia destaca la presencia de algunas moléculas de adherencia, la presencia del lipopolisacárido es importante a pesar de que no es una gram negativa, y la presencia del endoflagelo, lo que le brinda movilidad para invadir tejidos. Algunas de estas bacterias, Leptospira, pueden producir inclusive enzimas que destruyen tejido, pero su principal mecanismo de acción es el estímulo del sistema inmunitario, porque el daño que se termina produciendo a nivel del endotelio, a nivel del hígado, a nivel del riñón, del pulmón, es un daño eminentemente producido por reacción inmunológica. El sistema inmunitario es el que termina produciendo las complicaciones, aunque la leptospira, decíamos, también posee enzimas, sobre todo del tipo fosfolipasa, que destruye membranas celulares y alguna que otra glicoproteína que van a perforar membranas causando la muerte celular. Es importante hablar de leptospirosis, sobre todo cuando está asociada al síndrome, un síndrome ictérico hemorrágico en algunos tipos de pacientes, dado que va a producir justamente ictericia y hemorragia en un cuadro que puede superponerse con la fiebre amarilla o con el dengue y que causa confusión muchas veces y es necesario los estudios de laboratorio para poder determinar la etiología final del paciente. La leptospirosis, por lo tanto, es el cuadro clínico que se llama, está asociada a síndromes que pueden afectar diferentes órganos y sistemas, desde
el síndrome pulmonar, donde hay un compromiso básicamente en pulmones con presencia de hemoptisis, una neumonía con componente hemorrágico. La bacteriemia por leptospira, asociada además a síntomas generales como náusea, vómito, miositis, y la enfermedad de White, que es quizás la complicación más importante, donde se afectan todos los órganos y sistemas, incluido el sistema nervioso central, por la presencia de esta bacteria en su interior. Finalmente, el género Legionella, que compone una especie importante que es la Legionella neumófila, una bacteria gram negativa, es un cocobacilo en realidad, con capacidad de formar biopelícula y capacidad invasiva también. Esta es una bacteria que dentro de sus factores de virulencia destaca la presencia de un sistema de secreción llamado sistema de secreción de tipo 4, que como hemos visto en Campylobacter y en Helicobacter, es capaz de inyectar proteínas directamente al citoplasma de la célula hospedera, además de algunas moléculas que van a bloquear la respuesta inmune, inclusive inhibiendo la fagocitosis. Su patogenicidad está relacionada sobre todo a sistemas de aire acondicionado. Esto es una bacteria que se encuentra viviendo en sistemas húmedos, sobre todo los que tienen que ver con tuberías sin mantenimiento de los aires acondicionados, y por lo tanto su transmisión es por vía inhalatoria. Por vía inhalatoria llega al pulmón y una vez en el pulmón establece, coloniza y puede establecer infecciones bastante agresivas. De hecho, parte de las enfermedades asociadas corresponde a las neumonías, junto con las bacterias que causan afección pulmonar. Esta es una de las importantes. El nombre de la enfermedad del legionario se debe a que se produjo un brote de esta leptospira en un grupo de pacientes de la Legión Americana durante una reunión. Se infectaron un grupo importante de personas y cuando se hizo el estudio epidemiológico se encontró que esta infección se debía a la presencia de una bacteria que no era conocida hasta ese momento, pero que se encontraba colonizando los tubos del aire acondicionado. De allí se aisló y se le dio justamente el nombre de Legionella neumófila. Muy bien, hasta aquí entonces nuestra clase teórica de hoy. Recuerden que la próxima semana no tenemos clase, la próxima semana es el examen parcial que va a ser dentro de la hora de clase. Es un examen objetivo de 40 preguntas de alternativa múltiple, así que recomiendo que por favor puedan revisar sus clases, revisar también su libro de texto. Recuerden que el libro de texto es el libro de Murray, es el libro que deben revisar para poder dar con éxito este examen. Próximamente les estaré colocando en el aula virtual las horas de inicio, la hora de inicio, de finalización, así como también la duración del examen, que en promedio debe ser de 2 minutos por pregunta, que es más o menos el tiempo que demanda resolver este tipo de examen. Giancarlo. Doctor, mi consulta era si es que van a entrar todos los temas desde la primera semana hasta ahora o va a tomar a partir de la cuarta hasta ahora. Disculpe. Ah, no, es esto todo, es todo. Ah, Pero claro, tiene más énfasis, yo diría que más o menos 30 preguntas son de la segunda parte y dado que ya se tomó un examen de la primera parte, pues solamente 10 vendrán de la primera parte. Más o menos esa es la distribución que había pensado dar. doctor, una consulta y con respecto a la práctica.